eso no es racional hablando del Ser Supremo. Ni Jesús ni Cristo. No hay tal unción hasta que lo ungen aquí en el mundo. Entonces, no era Dios con nosotros porque estaba ahí en el cielo, no estaba con nosotros. No estaba Yahvé que salva, más salvador que el Padre o que el Espíritu Santo, hasta que no vino a salvar. Y si se le pone por nombre Yeshua para que venga como Salvador, Emmanuel Dios con nosotros o Yeshua, es al ponerle nombre en el mundo. Entonces, no, ni Jesús, ni Cristo, ni Jesucristo estaban con el Padre en la eternidad. Estaba el Verbo divino sin nombre. Jesús, Cristo y Jesucristo son nombres y títulos que se le añadieron hasta que vino a dar al mundo. Y esa es una primera aclaración indispensable para evadir el problema de que dicen, ¿cómo puedes decir que Jesucristo tiene madre? Entonces su madre tendría que ser una diosa allá junto a Dios en la eternidad. Sí, si no empezamos por esta aclaración, pero no, Jesucristo no estaba. Igual que cuando nació Karol Wojtyla, Karol Wojtyla era un hijo polaco de una señora polaca y de un señor polaco, y no era ningún papa, ni estaba bautizado, ni era Juan Pablo II. Solo era Karol Wojtyla, y eso porque lo bautizaron Karol Wojtyla. Y ya estaba muy grande el señor, ya tenía muchas horas de vuelo para cuando lo eligieron papa. Y el día que lo eligieron papa dijo, quiero llamarme Juan Pablo II. Ese momento fue cuando empezó a existir Juan Pablo II, no cuando nació Karol Wojtyla. Exactamente igual que cuando fue engendrado y nació en el seno del Padre el Verbo Divino, no era Jesús, ni era Cristo, ni Jesucristo. Y lo malo es que como el católico tiene sometido entre ceja y ceja porque repitió muchos centenares o miles de veces el credo, cuando le empiezan a decir, oh, Jesucristo es eterno, entonces no puede tener madre, ¡plink! Sí hace clic su mente con esa metida de pata, porque de entrada el credo le enseña a estar preparado para esa metida de pata. Y luego, si la palabra que era Dios y estaba con Dios vino al mundo, pues eso de que vino al mundo no lo hizo dejar de ser Dios, porque eso es un imposible de Dios. Dios no puede dejar de ser Dios, aunque Héctor Arratia salga con que Dios puede dejar de ser Dios, pues eso no es cierto. Y como es una mentira, entonces el que fue Dios desde la eternidad sigue siéndolo aquí en el mundo, pero se hace además hombre, se encarna, toma carne sin pecado. Vino al mundo en carne semejante a la de pecado. Y la tomó de una mujer sin pecado, que tenía carne semejante a la de pecado, no la tomó de otro lado. Por eso, por haber venido en carne semejante a la de pecado, podemos decir que la Virgen María es una mujer sin pecado, porque es carne sin pecado. Y lo dice San Pablo. ¿Eh? Bien, sí, estoy escuchando. Parece que la está lloviendo fuerte. No, estoy escuchando. Lo que es que salió Conchita a ver si no se estaba mojando el gato, así que fui tras de ella a ver si no se le ofrecía ayuda. Bien. Luis, ¿estás escuchando? Aquí empezó a llover, entonces, ¿perdón? ¿Estás escuchando? ¿Me estás escuchando a mí? Sí, ahorita sí. Bien. En Juan 3:13 me dice lo siguiente, que nadie sube al cielo sino el que desciende. La pregunta es, ¿descendió la palabra? ¿Descendió alguien? ¿O cómo es? El Hijo del Hombre que está en el cielo. La palabra es un ser, Dios es un ente.
un ente es un ser con sustancia propia, ¿sí? Dios es el ente en el cual hay tres seres, son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo. Esos tres seres son seres personales, son alguien. La alienidad es precisamente la cualidad de ser alguien, y ser alguien es lo mismo que ser persona. Entonces, el Padre es alguien, el Hijo es alguien y el Espíritu Santo es alguien. Y esos tres alguien, esos tres seres, son un solo ente porque solamente tienen una sustancia divina, porque nada más existe una, no puede haber otra, porque sería creada, y si es creada ya no es Dios. Muy Entonces bien. hay que distinguir el ese del ente, el ser del ente, y sin esa distinción filosófica, que ya son palabras mayores para un pobrecito, un citarado, si no puede ni con la palabra persona, pero sí es necesaria para entender que filosóficamente podemos decir lo que pasa allí. Hay un ente divino y ese ente divino contiene tres seres divinos, tres aliens, tres alienes, son algunos. El plural Plural. de alien es algunos. Plural. Entonces, sí, entonces alguien que es segunda persona dentro de la Santísima Trinidad viene al mundo por acuerdo interno íntimo de la Santísima Trinidad, y siendo hijo de Dios, pues aparte de ser hijo de Dios y traer la naturaleza divina por ser hijo de Dios, viene a asumir, a añadirse la naturaleza humana sin dejar de ser esa única persona. No se convirtió en persona humana. En Cristo no hay persona humana. La única persona que es Jesucristo es la persona divina. Y por eso María es madre de Dios, porque es madre de una persona divina y no es madre de una persona humana. Sí tiene alma humana, pero la personalidad no está en el alma, ese es otro error. La personalidad está en el espíritu. No se puede ser persona sin ser espíritu, ni se puede ser espíritu sin ser persona. Los cuerpos humanos no son los que nos dan el ser alguien. Es el espíritu humano que Dios nos concede con alma para que pueda animar un cuerpo. El Espíritu Divino, que es Dios mismo y que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, fue la que se encarnó. No se encarnó el alien Padre ni el alien Espíritu Santo, Sino el sino el hijo. alien, Hijo. sino el alien Verbo Divino, que es el Hijo. Y ese alien pasó a tener nombre, le pondrás por nombre Jesús, Eso. hasta que obedecieron al ángel llevándolo a registrar en los anales de los judíos. Exacto. Y antes no existía Jesucristo. Jesús empezó a escribir, Yeshua Hanatzorim Melech HaYehudim, empezó a escribir, a existir, el día que lo fueron a inscribir como Yeshua en el templo. Antes no, antes solo era el verbo divino. Cuando fue engendrado por el Espíritu Santo y María lo concibió, entonces Claro. fue concebido el verbo divino. Y lo que yo Y quiero el hacer, nombre, y lo que yo 9 quiero hacer meses y 40 hincapié días. y que vos expliques, que estás explicando, es el antes, es ese verbo divino, ese alguien que está al lado del Padre. Porque la gente está Sí. explicando mal y gente trinitaria está explicando mal. Por eso es que quiero que lo explique bien. Y si lo estás haciendo muy Sí. bien, claro que sí. Es Porque te que está no diciendo. se explican todos estos. Son Por eso, detalles finos que la gente ni tiene la paciencia de escuchar. Entonces, ni caso tiene a veces intentarlo. Ya que estás lista para escuchar, pues qué bueno, porque yo hubo la oportunidad de explicárselo a alguien antes de morirme. Pero sí, la situación es esa, hay que distinguir el ese y el ente, el espíritu y la persona, el hijo del padre,
y el hecho de por qué se le llama palabra también, porque entre las tonterías que la gente aprende, por ejemplo, en la famosa revista Duda, lo increíble es la verdad. Me salió en el seminario un seminarista que estaba vuelto loco con un muchachito en su grupo de jóvenes que hacía unas preguntas de lo más locas y a todos los ponía de cabeza y nadie le podía decir, ni siquiera el seminarista, un simple seminarista. Entonces llegó con un cuaderno en el que había un montón de preguntas que le había hecho para que le demostrara si era verdaderamente la verdad la religión católica. Oh, wow. Entonces me prestó la revista y me puse el cuaderno, me puse a ver sus preguntas y le dije, ¿sabes qué? Todo esto yo ya lo leí hace años porque yo tengo toda la colección completa de la revista Duda y todo lo que te está preguntando, te lo está preguntando porque son los cuestionamientos que vienen en la revista Duda. Entonces le dije, mira, lo que vas a hacer es hablar con ese amigo y le vas a decir, la respuesta te la voy a traer en cassettes, porque era lo que se usaba entonces. Entonces, si tú aceptas escuchar los cassettes junto con tu papá y tu mamá, que seguro que los traes igual de locos, entonces yo te contesto todas tus 45 preguntas, porque eran 45 preguntas. Escogí la más divertida. Y es que la pregunta más divertida de todo su cuestionario era esta. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Y dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Si tú quieres meter un traspiés, un buscapiés a la gente, ¿cuál sería la pregunta, Anita o Freddy? ¿Qué preguntarías para volver loco a alguien? ¿Qué preguntarías Dijo tú? Dios. Sí, no, la pregunta yo ya la vi en la revista Duda. Muy bien, de acuerdo en que Dios dijo hágase la luz, pero ¿en qué idioma lo dijo? Esa es la pregunta que volvió loco a los papás del muchachito vivo, al pobrecito niño este seminarista imberbe. Entonces yo le grabé en el cassette esa primera respuesta. De hecho, grabé 3 cassettes mientras él escuchaba el primer cassette. Pero después de escuchar el primer cassette, se convirtió en un dócil corderito, parte del grupo, y dejó de preguntar idioteces. Porque la respuesta a la primera pregunta es, Dios es un ser espiritual, Dios no tiene cuerpo, Dios no respira aire, no tiene pulmones, no tiene lengua. Entonces, si Dios dice algo, no lo dice usando un aparato vocal como lo tenemos los seres humanos. Así que cuando la Biblia dice que dijo algo, puedes estar seguro de que no tomó aire para luego de sus pulmones sacar aire por su boca que no existía y mover su lengua para articular una palabra de un lenguaje humano que tampoco existía porque todavía no había creado a los humanos. Eso para empezar. No había Ahora, idioma si conocías, humano. ¿eh? No había idioma ¿Eh? humano. No había seres humanos, ni idiomas humanos, Claro. ni cuerpos humanos, ni Ujú. nadie que pudiera articular palabras en ningún idioma humano, y eso incluía a Dios, que no podía hacerlo porque no tenía cuerpo. Y además, si fueras cristiano, sabrías que la palabra de Dios es nuestro Señor Jesús, y cuando Dios creó, lo que expresó fue su verbo, la palabra divina misma. Y por eso dice la Biblia que todo fue creado por medio de él, si nada fue creado de cuanto existe. Juan capítulo 1 del 1 al 14, sí. Ajá. Por tanto, como la palabra que utilizó fue su hijo mismo, y su hijo mismo no es una palabra de ningún lenguaje humano, lo que tú leíste en la revista Duda
es una pregunta capciosa hecha para engañarte, y no debes de andar fijándote y aceptando todo lo que te dice cualquier hijo de vecino, porque vas a caer en muchos errores y vas a ser muy fácil de defraudar. Esa fue la primera respuesta a la primera pregunta. Y sobre de eso, pues era un cassette de media hora y le llené el cassette de respuestas así detalladas, pero con un cassette bastó. Ujú. Bien, bueno, son muchísimas preguntas que podría hacer alrededor de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora te hago. Cristo es glorificado en cuerpo y en cuerpo visiblemente se va. Ese cuerpo se desmaterializa una vez que no lo ven más los humanos, porque Ese, cuando vuelva, lo volvemos a ver. ese cuerpo se materializa. Él resucitó y resucitar es recuperar tu propio cuerpo. Ujú. Y Cuando sí, cuando resucitó, su cuerpo se desmaterializó para quedar libre de todas esas ataduras materiales que traía, y quedó impreso en la sábana santa y se levantó con ese cuerpo, no con otro cuerpo. No lo guardaron en un museo, como dicen los testigos de Jehová, ni fue una resurrección espiritual, como dicen los mismos herejes y algunos sacerdotes que se creyeron la doctrina de los testigos de Jehová. Y claro. todavía tiene su cuerpo y lo tiene para siempre, porque la decisión fue tomada de una vez y para siempre y no cambia. Bien, o sea, tiene ese cuerpo, se perdió, o sea, y habiendo dicho estas cosas, viéndolos, lo veía, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó, y ahí ya no lo vieron más. Y estando ellos Sí. con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestidura blanca. O sea, él se eleva con este cuerpo glorificado y con ese cuerpo lo volvemos a ver. Ahora la pregunta es esta: ¿y el Espíritu Santo tiene cuerpo? No, ¿El Padre Celestial tiene cuerpo? no. ¿Y cómo en el cielo se distingue Cristo del Padre y del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que nosotros tenemos para saber que si vamos a ir al cielo, podemos distinguir a Cristo del Padre y del Espíritu Santo? Primero se distinguen como personas porque no son la misma persona. Sí, Cristo tiene su cuerpo, pues ya está ahí distinguido automáticamente, y las sí. personas que no dan para más por su proceso espiritual y se quedan estacionadas a ese nivel, solo pueden ver a Jesucristo, a los santos, a María, a los ángeles, y no pueden ver la esencia divina. Entonces son distintos cielos y distintos niveles. Ujú. Y el conocimiento que se tiene es directo, se comprende por conocimiento directo, sin cómo ni procesos. Ves y sabes. Es ciencia infusa, se conoce por ciencia infusa. Bueno, pero ¿cómo voy a ir al cielo? Claro, yo estoy acá debajo del sol, aquí está el tema. Y voy a diferenciar el Padre del Espíritu Santo. Por ciencia infusa, por ciencia infusa. Esa es la forma en que lo vas a hacer, y no es algo descriptible, simplemente vas a saber con ver sin necesidad de un Que proceso me de describa. raciocinio. Ujú, que me Se llama describa. ciencia infusa. Ujú. Bien. Y nosotros cuando resucitemos, algo así como en Primera de Corintios, que es lo único que tengo de la Biblia, o Primera de Corintios 15, todos los textos bíblicos, cuando resucitemos, si vamos al cielo, si vamos a estar en el cielo, si vamos a ir al cielo, o sea, nuestros Ajá. cuerpos serán similares a los de Cristo, ¿verdad? Eh, Resucitados, espiritualizados, ¿sí? Ujú. Capaces de flotar, de mover cosas, de atravesar paredes, de cambiar de apariencia a voluntad,
de desprender olores a rosas, por ejemplo, o a gardenias o a lo que se te ocurra. Sí, con todos los poderes del cuerpo espiritualizado, pero cuerpo real, inmaterial, Bueno, cuerpo material, real, espiritualizado. bien. ¿Cuerpo glorificado sería lo mismo? Sí, Cuerpo glorificado sería lo resumiendo. mismo. Bueno, ya te hice varias preguntas sobre el Padre, sobre Jesucristo y sobre el Espíritu Santo. Voy a tocar a alguien que trajo a Dios con nosotros. Ella, al ser llevada en cuerpo y alma por el mismo Cristo, inmediatamente le transforma el cuerpo porque ella no muere, no tiene pecado. Hablas de la Virgen, fue Sí, glorificada sin sí. ser resucitada porque nunca murió Ujú. y no podía morir precisamente No tenía por pecado. algo por algo, por algo que quedó pendiente al preguntar acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tiene cuerpo, pero es el santo esposo de la Virgen María. María es esposa del Espíritu Santo y por el poder del sacramento del matrimonio que los hace uno, el Espíritu Santo está corporeizado en la Virgen María y cuando se manifiesta la Virgen María apareciéndose, es el mismo Espíritu Santo el que le da el poder. O sea que se unió a la Santísima Trinidad haciéndose una con el Espíritu Santo por el matrimonio y por eso no murió la Virgen, porque si hubiera muerto, entonces el Espíritu Santo sería viudo y el matrimonio se hubiera roto y no tendría ningún sentido volverla a casar. Por eso podemos decir teológica y dogmáticamente que la Virgen María no murió y que es esposa del Espíritu Santo, y esto lo es porque Jesucristo no es un hijo Bastardo. bastardo, Ujú, sino un hijo legítimo porque ujú, nació dentro del matrimonio de sus padres, que son el ujú. Espíritu y la Virgen. Y lo dice la Biblia, que es hijo del Espíritu Santo y la Sí, Virgen, en Mateo capítulo 1, sí. a partir del versículo 18 al 23, y eso es visible porque eso está al alcance de cualquiera lo que dice la Biblia. Muy bien. Ajá. Luis, pero mira que eso es hasta doctrina judía. En el judaísmo, el niño que no tiene padre, su padre es Dios. Por eso es que las mujeres que tienen hijos sin padre que lo reconozca, el apellido de ese niño es de Dios. Y aquí en Paraguay nosotros tenemos casos de, hay uno que se llama Pipo Dios. Pipo es su nombre y Dios es su apellido porque su padre no se hizo cargo. Es parte del judaísmo. Bueno, lo siento, pero yo tengo que atender una llamada. Y Hace yo te rato doy me muchas marcaron gracias y por haber lo dejé explicado, para y bueno, terminar. lo hiciste muy sencillamente, y bueno, cualquiera que esté escuchando, excelente explicación, bendiciones, y muchas gracias, Luis Gerardo. Bendiciones al cielo. Sale, pues.